Damos comienzo entonces a la revisión del quinto episodio de Drag Race España, la carrera drag de los chistes de penes innecesarios. Y este ha sido ese episodio con los retos más icónicos de este programa. Empezando entonces con el mini reto que ha sido el Reading Challenge, que ha terminado ganando Paquita, que junto a Bestia ha sido de las mejores. Y yo particularmente antaño solía hacer mi propio reading de las reinas, pero dejé de hacerlo porque, al igual que pasa en el formato en el propio programa, ya no es tan divertido. Tenía gracia cuando se permitía cierta acidez y humor negro en los chistes, que a medida que han avanzado las temporadas, un poco en favor del buen rollo y del bienquedismo, se ha perdido un poco. Evidentemente siempre hay límites, hay cosas con las que no se debe bromear, pero se ha perdido un poco esa esencia de ser un poquito mala pécora, pero sin mala intención, en favor del humor. Así que para mí ha perdido un poquito de gracia este reto en particular. Y después las reinas se han enfrentado al que es uno de los retos más esperados por parte de la audiencia, así como uno de los más complicados, porque supone imitar a nivel de actuación y de maquillaje en el vaginajuego. Un reto que ha sido, al igual que todo el episodio en general, un tanto caótico. Igual que en el reading hemos tenido reads buenos, pero de repente momentos en los que, por ejemplo, Pinchadora ha decidido no leer a ninguna de las reinas, o este momento más dramático con Vania, creando una sensación de montaña rusa de emociones. El Snatch Game ha sido también bastante irregular, con muchas sombras y con muchas luces. Igualmente, sé que gran parte de la audiencia que ve estos vídeos no es española y posiblemente no entienda las referencias, así que voy a explicar un poquito por encima a cada uno de los personajes y, si es posible, dejar algún vídeo de referencia para que podáis entender un poquito más la esencia de este reto. Partamos de la base que evidentemente el vaginajuego se basa en imitar y por lo tanto en referenciar al personaje que se está imitando, y muchas veces son personajes famosos a nivel local o nacional, así que si no pertenecéis o vivís en el país donde pertenece la franquicia, es normal que no entendáis la referencia. ¿Significa esto que el vaginajuego es peor? No, significa que simplemente no sois el público objetivo de este vaginajuego y no tiene más. Así que empezamos con Macarena, Di Macarena, y su imitación de Paca la Piraña. Y ya le hemos visto antes imitarla en el Sí lo digo, aquí en YouTube, y la imitación que suele hacer es perfecta, pero aquí hay que reconocer que tampoco ha tenido mucho tiempo, e incluso he visto a Supreme Deluxe responderle de maneras bastante bordes y cortándola y no dejando que pudiese expresar mejor el personaje. Una pena, porque creo que era una gran elección por parte de Maca. Buenas tardes, queridos televidentes. Soy yo, Paca la Piraña, y hoy estoy aquí en sustitución de mi buena amiga de Macarena, porque la pobre se ha comido un bocadillo muy grande de tortilla con alioli y no se puede levantar del bate de la cagalera que está teniendo. La segunda es Bestia con la hierba, ese personaje icónico de Aquí no hay quien viva, que es un personaje que bien es cierto que es muy imitable y parodiable, pero en sí mismo es una parodia y es un poco complicada. A mí lo que me ha pasado con Bestia es lo que me pasa con muchas, que intentan hacer un montón de cosas y muchas veces no vienen a cuento. Se pierde el timing de la comedia en favor de intentar rellenar esta falta de chistes o de gracias con un montón de atrezzo o elementos o frases que son referencias directas al personaje, pero que simplemente no encajan. Mátala, Juan. Tienes que matarla, por favor, te lo pido. Nunca te he pedido nada. Mátala, mátala. Continuamos con Ornella Góngora y una de mis imitaciones favoritas de esta noche, y es que ha escogido a Juan Carlos I, el rey emérito de España. ¿Y por qué emérito? Pues porque se marcó un Humacail y
abdicó. El caso es que creo que Ornella ha hecho un muy buen trabajo, porque a pesar de que la caracterización no era perfecta porque la prótesis se le caía y además se entendía el personaje, y no solamente se ha enfocado en hacer referencias a las frases del rey, que tienen muchísimas salidas de tono, sino que ha hecho chistes muy divertidos que se pueden entender y disfrutar sin necesidad de conocer las referencias directas al rey. Por ejemplo, el caso más concreto es el momento en el que hace así y dice que es una moneda de 1 euro. Ha sido el pico de la comedia. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero seguimos entonces siguiendo la línea de El Rey Emérito con la imitación de Vania Vainilla, que ha optado por hacer de Bárbara Rey, que es una ex-vedette española que tuvo un affair con el rey y de hecho se lió pardísima porque decía que iba a contarlo todo en un programa de la prensa rosa que se llamaba Tómbola, y tuvo que ir hasta la seguridad del Palacio de la Zarzuela a impedir aquel movidote. En fin, un drama. Sí que creo que lo ha imitado bien, creo que Vania en general es muy Bárbara Rey, solamente tenía que caracterizarse y eso estaba. Pero a pesar de que ha tenido muchos momentos junto a Ornella como el rey, siento que no han terminado de explotar el personaje de Bárbara de manera individual. Creo que se basaba demasiado en esa complicidad con el rey emérito. Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres, porque habría sido más feliz. Hemos tenido una noche de amor. Otra de las grandes imitaciones de esta semana ha sido la de Pinchadora imitando a Lola Flores y bordándola. Mucha gente ha reconocido que prácticamente Pinchadora ha sido poseída por el espíritu de Lola Flores. La imitación era perfecta tanto en caracterización como en forma de hablar como en referencias. Ha sido divertida, pero ha sido graciosa porque si bien es cierto que Lola era muy de interrumpir, de hablar por encima de los demás, o por lo menos eso he leído de gente que sabe más de Lola que yo, no siento que haya sido tan graciosa. Le faltaba de repente algún punto que realmente fuese un chiste con gracia. La imitación perfecta, ha sido entretenida, pero no ha sido la que más me ha hecho reír. Son ellos mismos que tienen que desear que le vienen a vender, tómatela tú. Porque por regla normal, el traficante grande no la toma. Se lleva los dólares. Pero seguimos entonces con Paquita, que ha optado por hacer una especie de parodia un poquito más sexualizada de Peppa Pig, llamándose Peppa Pig. Y estoy de acuerdo con el jurado, cosa que rara vez digo en estas revisiones, especialmente cuando me refiero a la opinión de El Par de Dos, con que más que Peppa Pig pensaba que era la cerdita Peggy. Y en general yo no he entendido muy bien su personaje. Tenía chistes sexuales, pero que no terminaban de hacer gracia. No había tampoco un contrapunto entre un aire más infantil, que es Peppa Pig, y este punto algo más adulto y sexual. Creo que es un personaje que no estaba especialmente bien perfilado, y yo particularmente me he llegado a sentir incluso incómodo, aunque tengo que celebrar la caracterización que ha hecho, porque hasta que no he descubierto quién era quién, no he sabido que ese personaje era el de Paquita. Creo que ha hecho un muy buen trabajo de maquillaje y de caracterización. Por su parte, Clololo Berbis ha imitado a Maite Galdeano, que es un personaje con todas las letras. Salió del Gran Hermano español, que es el bastión de estos personajes sin ningún tipo de educación ni modales, pero que de alguna manera gustan mucho entre el público general. Y Maite Galdeano, yo particularmente no he seguido mucho su carrera, pero sí que recuerdo ver una entrevista suya en un programa de prensa rosa, en Sálvame Deluxe creo que fue, en el que hablaba de una manera muy explícita de sus hábitos después de ir al baño a hacer aguas mayores, ya que ella no usa papel, sino que emplea un bidet para limpiarse el agujero que no ve la luz del sol. No sé, creo que según lo que he leído en redes ha hecho un buen trabajo, porque es cierto que Maite Galdeano es una persona que no se puede caracterizar por su elegancia y sofisticación, y es muy impulsiva y enérgica, y en general eso estaba en Clover, solo que elevado al cubo. A mí es que este tipo de imitaciones no terminan de encantarme porque no conecto mucho con este humor como tan
no quiero decir arrabalero, sino tan directo y tan buscando de una manera tan intencional hacer gracia, pero sí que he visto gente que lo ha disfrutado y sobre todo que ha visto al personaje de Maite Galdeano, así que yo me quedo con eso y celebro la imitación de Clover. Que un negro, uno de ellos, me metió el dedo, que yo, el pito nunca, y se quedó con el dedo, calla, calla, ven aquí, y dice, caca, caca. ¡No te temo! ¡Ay, te relaja! ¡Yo soy más fuerte, soy la elegida de Dios! Y terminamos esta ronda del Vagina Juego con las dos últimas, que son Pitita, que ha optado por imitar a Sara Montiel. Y por un lado, la caracterización, bueno, ha sido arriesgada, pero a mí este momento de la papaya y demás, como si el hecho de ser gordo fuese gracioso, no ha terminado de encantarme, porque además Sara es cierto que en sus últimos años de vida subió de peso, pero tampoco creo que fuese una persona con esa papada ni tan gorda. Y aunque la voz estaba ahí, esa forma de hablar como pausada, como que no cerraba la boca, no ha sido especialmente graciosa. Ha tenido algunas referencias a entrevistas como muy nicho, yo las he entendido, pero aún así no me ha hecho mucha gracia. Es tan tacaña que entonces ella no se compra un vestido moderno. Ella se pone vestidos de antes y es millonaria. Y ya terminamos con la Paulina de Visa, que evidentemente es un personaje mexicano que todo el mundo conoce por sus canciones y por sus declaraciones en redes sociales y en general. Y creo que a pesar de que el jurado también le ha dicho que se parecía nada a Paulina Rubio, Visa ha sabido cómo defender el personaje. Ha sido muy inteligente en escoger un personaje mexicano para poder así lucir su acento y que no fuese un impedimento y que fuese conocida tanto por el público mexicano como por el español. Y creo que ha resuelto muy bien esta papeleta, ha sido graciosa, ha sido divertida, ha tenido chistes, no ha sido mi favorita, pero creo que sí que ha sido de las mejores de la noche. Emocionada, todo esto es nuevo para todos nosotros. Le mando un beso a Thalía, mi compañera. Y después de esta breve, aunque quizá demasiado larga para ser breve explicación de los personajes del Vagina Juego, pasamos a lo que hemos venido a comentar aquí, que es la pasarela, cuya categoría era Arriba la pluma. Y tengo conflictos porque ya he mencionado antiguamente como si yo tuviese 100 años así, que bueno, casi, pero no. El caso es que yo ya he mencionado que a mí los looks con plumas no terminan de encantarme por el tema del maltrato animal y demás, pero también hay que reconocer que son visualmente muy efectistas. Así que, por favor, os pido que no hagáis looks con plumas por el tema que conlleva de la crueldad animal, y que si podéis que sean de plumas sintéticas, aunque es jodidísimo encontrar plumas falsas. Parece que es fácil, pero no, casi todas las que venden son de verdad. Pero al margen de eso, pues ya están hechos los looks, ya está hecha la pasarela, yo me tengo que centrar en el resultado estético, que creo que en líneas generales ha sido bastante potente. Ha sido una pasarela sin ningún tropiezo o sin ningún gran tropiezo, que yo particularmente he disfrutado. Sin embargo, para mí el punto más positivo de esta pasarela en concreto es cómo Drag Race España ha ensalzado tanto la figura de la pluma, este elemento que básicamente se refiere a los gestos y amaneramientos que se consideran femeninos en un hombre o masculinos en una mujer, aunque las mujeres también se le llama martillo, y del que nunca se habla en Drag Race, y me parece raro siendo un bastión de hombres con plumas. Pero bueno, tampoco quiero seguir reincidiendo en este tema porque yo ya he hecho varios vídeos hablando de la pluma y de mi experiencia como hombre con pluma, aunque son un poquito antiguos, y os los dejo en la caja de descripción del vídeo o quizá en un comentario fijado, ya veré cómo me las apaño. Vamos entonces a hablar de las propuestas de las reinas, empezando con la primera, que ha sido Clover Beach. Y en general he de reconocer que me sorprende mucho ver a Clover en esta estética tan clásica y glamurosa, que de alguna manera me recuerda al look de entrada de Pitita, especialmente por esta peluca con moño tan repeinada. Es cierto que el conjunto no es que tenga un concepto especialmente original detrás, es bastante clásica la resolución, pero me gusta mucho cómo ha mezclado materiales tan opuestos como las plumas, especialmente
las plumas bicolor de la parte de arriba con un material algo más moderno y menos vinculado a esta esencia clásica como es el vinilo y el charol. Funciona muy bien, no es especialmente creativo, pero yo particularmente le rezo. Y le rezo doblemente porque en la review pasada se me olvidó poner el rezo a su conjunto. Y la segunda reina en mostrar toda su pluma en la pasarela de Drag Race ha sido Pinchadora, que primero ha aparecido con este aire tan del Hollywood antiguo, llevando una enorme bata de gasa beige rematada con plumas, que al quitarse ha desvelado un vestidito corto, también cubierto de plumas, que a mi juicio era demasiado corto, porque se le veían las bragas, que además eran blancas y podían haber estado cubiertas de plumas para acentuar un poquito más este aire cómico que le ha dado con las botitas hechas de lentejuelas doradas, simulando patitas de gallo para, bueno, fingir que ella es una gallina en sí misma. Ha tenido un poquito de puesta en escena, poniendo un huevo dorado, y creo en lo particular que esta combinación de lo cómico con este aire más tradicional y más clásico, más glamuroso, funciona muy bien a la hora de crear comedia, y creo que Pinchadora ha sabido resolverlo muy bien en un conjunto con una gama cromática muy apagada en tonos beige, pero que funciona muy bien. También es cierto que yo soy muy de estos tonos tan engamados. Quizá hubiese sido bonito acentuar un poquito más el punto cómico con algún tipo de tocado en la peluca que emulase la cresta de una gallina o algo así, en lugar de restringirse a una peluca roja y ya está. No sé, puede ser, es lo único que a mí quizá se me ha quedado un pelín más corto, pero igualmente creo que es una propuesta muy sólida que define muy bien este aire de reina rural que tiene Pinchadora. En tercer lugar tenemos a Di Macarena con este gigantesco tocado de plumas de pavo real, un poco a lo María Jiménez, y en general creo que ha sido una propuesta muy sólida. Ella estaba muy guapa, me gusta mucho el tocado, la chaqueta también llena de plumas, estos detalles en la cintura con los cristales colgando. Tiene este rollo de vedette hasta que llegamos al mundo de la braga, que se ve simplemente desconectado del resto del conjunto. Parece una braga comprada en Primark en oferta que se ha comprado de última hora, y me da rabia porque quizá con algunas plumitas de pavo real hubiese encajado mucho mejor con el resto del conjunto, o por qué no, para acentuar este rollo más sexy de las vedettes, haber reducido a la mínima expresión la braga a un tanga de hilito lleno de piedras a juego con el resto de la petrería del traje, y combinado con unas medias también con piedras y brillitos hubiese sido muchísimo más espectacular. La cosa es que en general la gente ha dicho que iba vestida de cintura para arriba, y yo no creo que no fuese vestida de cintura para abajo, sino que iba mal desnuda, que es un concepto completamente diferente, porque se pueden hacer desnudos muy bonitos, muy representativos, pero creo que aquí Maca no ha terminado de saber cómo resolver este asunto. En cuarto lugar, la propuesta de Paquita, que ha aparecido con esta gigantesca cresta con los lados rapados, que mucha gente dice que siempre le quedan un poco raras las calvas. Os aseguro que con el tiempo que tienen ahí es muy complicado que eso quede bien, porque son muy complicadas de poner, por eso nunca lo menciono en las revisiones. Para eso ya está nuestra amiga Emily Ghost, que siempre comenta mejor el maquillaje, y el conjunto, que es una especie de corsé con las pezoneras, con las plumas a los costados en color negro y las botas de vinilo negro, todo rematado con este collar de pinchos. Me gusta que lleve el mundo de las plumas a una estética más punk, porque nuevamente creo que son dos conceptos muy contrastados que funcionan muy bien, pero quizá echo en falta que haya aún más pincho y más metal. Creo que algo tan grácil como la pluma combina muy bien con pinchos, con metal, que es algo más rígido y más frío. Así que quizá haber llenado el corsé de pinchos enormes plateados, algunas sombreras, llevarle incluso un rollito algo más, entre comillas, Mad Max, hubiese funcionado muy bien con esta propuesta, que en sí es correcta, pero no me parece de las más brillantes de la pasarela. Nuevamente porque no es que vaya muy desnuda, sino porque no va del todo, o no va tan bien desnuda como quizá podría haber sido, pues eso, combinándolo con elementos metálicos que acentuasen
este contraste. En quinto lugar tenemos a Pitita, y a mí me sorprenden las opiniones que ha tenido la gente respecto a este conjunto. Igual que en la revisión anterior comenté que el look pues no estaba mal, pero al final era un vestidito blanco entalladito en la cintura, pintado como un cigarrillo y que era como obvio entendible pero quizá demasiado literal, aquí la literalidad ha jugado mucho en su favor, porque en una pasarela de plumas ella ha decidido salir vestida de pluma, lo cual me parece una genialidad porque es una pluma hecha con plumas. ¿Entendéis las capas y la redundancia que hay en este conjunto? Y que es tan maravilloso. El caso es que, bueno, ha optado por una silueta muy anatómica con este mono de cuerpo entero de pedrería en el tono de su piel, que creo que funciona muy bien para dejarle todo el protagonismo a la gigantesca pluma que cruzaba todo el cuerpo. Creo que es un concepto absurdamente literal, a pesar de que ella lo ha definido como todo lo contrario, pero que funciona muy bien en este caso. Igual que con el cigarrillo, la literalidad no me encantaba porque no dejaba de ser un vestido pintado como un cigarrillo, aquí creo que funciona porque la pluma es gigantesca y le da muchísima dimensión a toda la propuesta. Y creo que es más interesante que en una pasarela en la que te piden hacer algo con plumas, en lugar de hacer algo con tú seas la propia pluma. Creo que a nivel conceptual me parece más interesante, me resulta más atractivo que la propuesta del episodio anterior. En sexto lugar tenemos a Bestia, y me vais a disculpar que abuse un poco de mi sesgo por ella en esta pasarela, porque este conjunto es de mis favoritos de todos los que llevó al concurso y naturalmente se ha convertido en uno de mis predilectos de esta pasarela. Me encanta cómo, a pesar de ser una silueta tan anatómica, porque al final no deja de ser una armadura que se ciñe al cuerpo hecha con esta tela turquesa de fallera, que se fue a Valencia a comprarla, no quiero deciros lo que costó el metro, pero wow, y cómo lo ha combinado con el color rojo, que es el complementario casi perfecto de ese turquesa, con las plumas rojas que salen de manera irregular como si fueran salpicones de sangre. Creo que a pesar de su sencillez a nivel de silueta, funciona muy bien a nivel de color, a nivel de textura, a nivel de tejidos, y no sé, puede que solo sea mi sesgo por Bestia, pero esta pasarela a mí simplemente me vuelve loco. La séptima reina en salir ha sido Ornella Góngora, con esta especie de nube hecha de plumas, combinando colores muy engamados pero diferentes, creando este aire onírico que a mí particularmente me resulta muy atractivo. Sin embargo, creo que lo que ha mostrado en las fotografías que ha subido a Instagram es mucho más interesante, o lo veo más pulido que lo que ha sacado a la pasarela. Y os explico por qué, porque es muy sencillo. En la pasarela de Drag Race tenía entre todo este plumerío unas plumas de faisán que particularmente siento que no aportaban nada ni cromáticamente ni a la silueta, estaban un poquito fuera de lugar, detallitos que uno ya tiene en cuenta porque ha visto muchas cosas de estas, y el maquillaje tampoco termina de encantarme. Sí que me gusta que haga esta combinación entre algo tan onírico y tan suave como el conjunto y algo de repente un poquito más desordenado y caótico en la cabeza, intentando simular la cabeza de un búho, pero siento que el resultado de las fotografías que he subido en Instagram funciona mejor que lo que llevaba ella en la pasarela, porque lo veo un poquito demasiado desordenado, pero tampoco tan contrastado con el resto del conjunto al ser todo hecho con plumas. Quizá de haber empleado un material que contraste mejor, como por ejemplo el tema del metal en el caso de Paquita, como ya he comentado, se hubiese visto algo más interesante, aunque evidentemente se hubiese perdido esta esencia de intentar emular un búho. Pero salvo eso, creo que es una propuesta muy bonita que tiene estos dos peros que para mí pesan mucho, pero que creo que no desmerecen el resultado de esta nube prácticamente de sueño onírica en esta gama de colores que a mí particularmente me gustan mucho porque soy muy de toñitos engamados. Pero seguimos entonces con la penúltima reina que ha desfilado por la pasarela, que es Vania Vainilla, con este conjunto
pues de típica vedette, con el gigantesco tocado, la cola, todo lleno de colores vivos, lleno de piedras, con los pechos al aire, y creo que esto es una esencia muy Vania, lo veo muy old school y me gusta que haya una interpretación de este drag para esta pasarela. Y es que tampoco puedo comentar mucho más, es una cosa que hemos visto mucho pero que igualmente funciona, y que a pesar de ser un concepto muy recurrente con el mundo de las plumas, esta esencia muy de vedette, ninguna otra reina ha sabido llevarlo como Vania Vainilla de una manera tan literal, es cierto, pero tan eficaz. Creo que a veces la literalidad pues también funciona. No sé qué me está pasando en esta revisión con el concepto de la literalidad, pero ya prometo que lo dejo. Y cerramos entonces la pasarela con la propuesta, para mí una también de las más brillantes, de Visa, que ha hecho honor a las Catrinas del Día de Muertos con este traje en colores rosas y morados y el maquillaje de Catrina. Yo particularmente no soy especialmente fan del maquillaje de Visa, pero no es mi terreno, eso se lo dejo a Emily Ghost, que es la encargada de comentar los maquillajes de las reinas. Pero el conjunto en sí, lo que es el look, me ha parecido una auténtica maravilla. Es cierto que no es una silueta ni un concepto especialmente innovador, ya hemos visto antes alguna referencia a las Catrinas y a esta silueta de traje de sirena con Pamela en las cientos y cientos de interpretaciones que se han hecho del conjunto que llevó Audrey Hepburn en My Fair Lady, pero creo que Visa ha ido un pasito más allá con las dimensiones, con esta gigantesca Pamela que desafía todas las leyes de la gravedad y posiblemente la buena salud de sus cervicales. Y esto que luego el vestido es mucho más sencillo, entre comillas, porque a pesar de que tiene muchas plumas, la zona del torso no deja de ser un tejido más transparente, sin tanto avalor ni tanta pluma, pero no importa, porque en conjunto la magnitud de esta Pamela, el maquillaje tan excesivo y en general la forma en la que Visa es capaz de vender sus raíces mexicanas de una manera tan voluptuosa y tan maravillosa, con este cuerpo que se hace gracias a los rellenos, hacen que no te fijes en los detalles que quizá no sean tan impresionantes. No hay nada malo en este conjunto, quizá el maquillaje, que es lo que menos me gusta, pero es simplemente una propuesta increíble. Junto a la de Bestia, quizá mis favoritas de esta pasarela. Hablemos entonces de las propuestas de las reinas eliminadas, comenzando entonces con la primera eliminada, María Dilia, que también ha optado por el concepto del camp, de la comedia y de las gallinas, al igual que Pinchadora, con este vestido cubierto de plumas, cuya manga es el cuello y la cabeza de una gallina. En sí, no es que me encante esta idea, es de las pocas de las reinas eliminadas que no termina de conquistarme, aunque veo la intención. Me gusta el hecho de que parezca un poco, entre comillas, un disfraz glamuroso de gallina, pero siento que la forma del vestido tendría que haber sido algo más obvia. Quizá un volumen más similar al de Pinchadora, que también tenga un poco la forma del culo y la cola de una gallina para que se vea aún más cómico, hubiese resultado algo más interesante, pero en sí lo que es la idea de la manga con la cabeza de la gallina se me hace interesante, pero el resto del conjunto lo veo un poquito desconectado y un poco más insípido. No siento que sea un conjunto que en su totalidad funciona del todo. Pero seguimos entonces con la segunda reina eliminada, que fue Drag Chuchi, y esta iba a ser su pasarela. Me encanta esta propuesta y me encanta la foto que ha subido a Instagram. Creo que es algo súper canario porque tiene estos volúmenes gigantescos con las grandes plumas, pero también lo siento muy anticanario. Es todo negro, no hay color, tiene este rollo como más punk, con las plumas colocadas como una gigantesca cresta, y me encanta que tenga estos zapatos de bailarina planos que atentan directamente contra la máxima del drag canario de llevar estos gigantescos plataformones. Hubiese sido algo, un estamento, un discurso completo en la pasarela, y me da mucha rabia que no haya tenido la oportunidad de mostrarlo, porque además alude directamente a la gran versatilidad que puede tener una reina canaria, que es lo que siempre se juzga y se critica a este tipo de
Queens. Así que una vez dicho todo lo que se puede decir acerca del vaginajuego de este episodio y de la pasarela, el jurado decreta que la ganadora del episodio es Pinchadora. Y aquí, al igual que muchos usuarios en redes sociales, tengo mis propias opiniones, porque como ya he comentado, creo que Pinchadora ha sido la que mejor se ha caracterizado y ha actuado como Lola Flores. Sin embargo, no ha sido la que más gracia me ha hecho, y creo que el punto del vaginajuego es reírse, es un espectáculo cómico con un personaje, entendiendo al personaje aunque no lo conozcas ni a él ni a sus referencias. Y por eso creo que Ornella Góngora tendría que haber sido la ganadora de este episodio, aunque al final no soy yo quien decreta quién tiene que ganar. Y Pinchadora, no lo olvidemos, ha tenido a bien ensalzar el trabajo de Ornella en el Snatch Game delante del jurado, lo cual dice mucho de Pinchadora, y en ese momento yo he dicho, pues mira, la victoria al final ha sido justamente otorgada. En cambio, a las pasivas 2 han ido Paquita y Di Macarena, y en general estoy de acuerdo con ambas porque creo que no han terminado de brillar en el Snatch Game, especialmente el caso de Paquita, que para mí ha sido la peor elección y el peor Snatch Game de esta temporada. Y es así como hemos presenciado este emotivo lip sync entre Paquita y Di Macarena con la canción Desátame de Mónica Naranjo, porque al programa le venía de perlas poner a Di Macarena haciendo lip sync otra vez con una canción de esta artista. A mi juicio creo que ha sido un lip sync fabuloso por ambas partes, y me consta por voces de dentro del programa que la victoria de Paquita fue muy merecida, a pesar de que en lo personal y por lo que se ha visto en pantalla yo le hubiese dado la victoria a Di Macarena. Sin embargo, el jurado ha decidido que ella sea la expulsada de este episodio, dando otra vez el adiós al concurso, aunque en esta ocasión creo que por lo menos ha podido lucir mejor su trabajo y el punto en el que está después de haber sido la primera expulsada de Drag Race España. Sin embargo, siempre digo, insisto, en que esto es una opinión mía, personal e intransferible, aunque hay mucha gente que aún no termina de comprender esto y se piensa que yo vengo aquí a sentar cátedra, y que bueno, en consecuencia asumo que vosotros tendréis y debéis tener la vuestra propia. Así que ahí tenéis la caja de comentarios para manifestarla, y si en cambio lo que queréis es insultarme por toda la pluma que tengo, no lo hagáis, no os lo permito, incluso aunque escribáis sin cometer faltas ortográficas. Meterse o menospreciar a alguien solamente porque tenga pluma o que sea una mujer masculina o un hombre femenino no está bien. No solamente existe una manera de ser hombre, mujer y todo lo que hay entre medias. Y yo en mis años haciendo revisiones de Drag Race y estando en YouTube en general, he recibido múltiples insultos o cuestionamientos sobre mi forma de ser y por la pluma que tengo. Cosa que me llama mucho la atención, teniendo en cuenta que la gran mayoría de mi contenido se basa en comentar el trabajo a nivel estético de personas que precisamente ensalzan eso, la feminidad en los hombres y en general cualquier disidencia a la hora de expresar el género. Curioso, cuanto menos. En fin. Así que nada, que os jodan a todos y arriba la pluma.